Pensemos en esto por un momento. ¿Cómo algo que parece tan simple, una habilidad que uno aprende, puede transformarse en algo completamente distinto? Esta es la historia de un viaje personal, el mío en realidad, de cómo algo tan básico como dibujar en una computadora, píxel por píxel, terminó convirtiéndose en algo mucho más grande, el arte de contar historias con datos. Y todo gira en torno a esta pregunta. ¿Puede un simple dibujo ser más claro que, no sé, 1000 palabras? Esa es la idea central, ¿no? Es lo que vamos a explorar. Cómo una línea, una simple línea, puede convertirse en un argumento, y cómo una imagen bien hecha puede sacar a la luz una verdad que estaba ahí, escondida a simple vista. Bueno, vamos al principio de todo. Sección 1. El origen. Y sí, como en muchas grandes historias, esta comienza con lo más básico que se puedan imaginar, con un solo píxel. Y es que al principio todo empezaba con eso, con un único punto. Dibujar en una computadora, era un ejercicio de paciencia pura. Imagínense, colocar puntitos de luz uno por uno en una pantalla negra. Cada imagen era como un mosaico, ¿saben? Y toda la creatividad estaba en cómo se ordenaban esos cuadraditos dentro de una rejilla súper rígida. Y entonces de repente, ¡pum!, llegó el primer gran salto conceptual. Pasamos del píxel, de ese mundo de bloques y cuadrículas, al vector. Y esto lo cambió todo. De la noche a la mañana, las imágenes dejaron de ser mosaicos para convertirse en ecuaciones matemáticas. ¿Y qué significó eso? Pues líneas suaves, curvas perfectas y la capacidad de agrandar una imagen infinitamente sin que se pixelee. Fue de verdad como si el dibujo digital se liberara de sus cadenas. Ahora, sección 2. La evolución de las herramientas. Porque claro, todo este cambio no pasó así nomás, de la nada. Las herramientas que usamos son las que definen lo que podemos llegar a crear, y el proceso de aprendizaje, pues fue un espejo de cómo esas herramientas fueron cambiando. Mi propia experiencia es un buen reflejo de esta línea de tiempo. Me acuerdo perfecto de pasar de esos editores de píxeles súper básicos, donde cada clic contaba, al mundo increíble del software vectorial. Fue un shock. Después llegaron las suites de diseño que tenían todo en uno, ¿no? Y hoy se trabaja en la nube, colaborando con gente en tiempo real. Cada uno de esos pasos me obligó a reaprender, a pensar de una forma diferente. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se aprende a usar todo eso? Bueno, con el tiempo, casi sin darme cuenta, fui desarrollando un método. Primero, deconstruir, o sea, ver un diseño increíble y desarmarlo, pieza por pieza, para entender cómo está hecho. Segundo, replicar. Intentar hacerlo de nuevo para entender la técnica detrás. Tercero, y este es clave, experimentar. Jugar con las herramientas sin un objetivo fijo, solo para ver qué pasa. Y por último, especializarse. Enfocarse en las funciones que de verdad sirven para resolver un problema específico. Pasemos a la sección 3, dibujar para comunicar. Y aquí es donde la historia da un giro súper importante. Porque me di cuenta de algo. El objetivo no era solo hacer algo que se viera bien. No, el verdadero poder del dibujo estaba en otra parte, en su capacidad para hacer las cosas claras. Y esta frase lo dice todo. El objetivo del gran diseño no es ser notado sino ser entendido. Es perfecto. Justo ahí cambió mi enfoque por completo. Pasé de la autoexpresión a la comunicación funcional. El objetivo ya no era que dijeran qué bonito, sino que dijeran, ¿ya entendé? Y esta tabla lo deja clarísimo. A ver, por un lado tenemos el dibujo artístico. Su objetivo, evocar una emoción. Su foco es la expresión y depende de que la gente lo interprete. Pero el dibujo informativo es otro mundo. Su objetivo es la claridad. Su foco, la precisión. Y aquí no hay interpretación que valga. La gente tiene que entender. La intención con la que haces el dibujo lo cambia absolutamente todo. Y todo este camino nos lleva a la última parte. Sección 4. El lenguaje de los datos. Este es el destino final del viaje. El momento de usar todo lo aprendido, el dibujo, la comunicación, para darles voz a los números, para contar las historias que, de otra forma, estarían atrapadas en hojas de cálculo. Y a eso se le llama visualización de datos, pero en el fondo no es más que aprender a hablar un nuevo idioma, un idioma visual que, curiosamente, nuestro cerebro entiende casi al instante. Es la magia de transformar una tabla de números que marea en una historia que se entiende a la primera. Por ejemplo, veamos este gráfico de barras. A simple vista son solo rectángulos, ¿no? Pero no, esto cuenta una historia de crecimiento. Sin leer ni un solo número, con solo echar un vistazo, se ve que la cosa va para arriba. La tendencia es obvia, es positiva. El patrón salta a la vista. Pero la historia no acaba ahí, claro. Si el gráfico de antes nos decía ¿el qué?
o sea, que estamos creciendo, este gráfico de donas nos ayuda a entender el porqué. Ah, miren, la mitad de la participación viene de usuarios nuevos. ¡La mitad! Eso ya no es solo un dato en una tabla, es una revelación. Es algo que te ayuda a tomar la siguiente decisión importante. Y aquí está la clave de todo. El viaje que empezó con un simple píxel se convirtió en algo mucho más profundo. La habilidad al final ya no es solo dibujar, es traducir. Traducir lo complejo en algo simple. Traducir el ruido en una señal clara y potente. Y esto nos deja con una última idea, una reflexión final. Vivimos en un mundo que nos bombardea con información. Así que esta habilidad, la de traducir, es más vital que nunca. La verdadera pregunta ya no es si podemos hacer gráficos bonitos. La pregunta importante es, ¿qué historia crucial, qué verdad que necesitamos conocer está ahí, escondida en los datos, esperando a que alguien le dé forma para que todos, por fin, podamos entenderla?